Buen día, vamos a iniciar con el tema de hoy. Estamos iniciando lo que es la segunda unidad y vamos a ver lo que son la elaboración de las plantas arquitectónicas. Para iniciar, debemos de saber que existen ciertas reglas básicas que no nos debemos de pasar por alto. Unas de ellas son las siguientes. Vamos a verificar que el trazo esté en la capa correspondiente. Dos, que todos los trazos que hagamos estén por capa, sus propiedades. Tres, el tamaño de las cotas y de los títulos deben ser acorde a la escala que estemos ocupando. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos algunos detalles y utilizamos una escala, por ejemplo, 1:20, 1:40, pero el plano lo utilizamos 1:100. Entonces, si nosotros ponemos el texto dentro del modelo, debemos de fijarnos que el tamaño sea acorde a la escala de impresión. Los bloques deben de estar por capas. Las capas nosotros las vamos a ir proponiendo. Acá les puse algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar en dado caso que no tengan una idea qué tipo de nombre ponerle a las capas. Por ejemplo, a la capa para marcar áreas superficiales podemos utilizar una línea continua. Acá pues, es un color amarillo, ustedes pueden proponer otros. ¿Y qué nombre le pondría? Bueno, como es un plano arquitectónico, pues le pongo A, guión, las primeras cuatro letras de lo que va a ser, que en este caso es área, y otro guión, y pues si tengo que especificar algo más, por ejemplo, acá que son superficies, pues pongo las otras cuatro letras. En dado caso que no, que nada más por ejemplo, con área pudiera dejarlo, si solamente voy a sombrear algunas áreas de forma general, pues quizás nada más dejaría como área. Ahí hay otros ejemplos que ustedes pueden retomar. Ejemplos para capas de plantas de conjunto, alzados y cortes, planos estructurales y detalles constructivos. Calidades de línea. Recomendaciones. El estilo que deben de usar sería el estándar con una fuente Arial y los textos deben ser en mayúsculas. Los títulos y subtítulos de nuestros planos los vamos a colocar dentro del layout para adecuar los tamaños según la escala que estemos usando. Ojo, no dentro del modelo, dentro del layout, los títulos. También les agregué por aquí algunas abreviaturas que ustedes quizás puedan encontrar en los planos o que más adelante les puedan estar sirviendo. Uno de los que vamos a utilizar mucho es el NPT, que son los niveles de piso terminado. Eso es como de cajón que lo vamos a utilizar. Dentro de la simbología, bueno, lo básico, los símbolos para representar los ejes, las líneas de ejes, que debe ser línea, punto, línea, según la normativa. La indicación de nivel de piso terminado para lo que son plantas arquitectónicas y acá abajo tenemos la indicación para lo que son fachadas. La dirección del norte geográfico, indicadores de secciones, indicadores de detalles, otros indicadores más, símbolos de cortes en el caso de que necesitemos mostrar alguna parte específica como el armado de una escalera, una rampa, una banqueta, etc. Indicadores de títulos generales y, bueno, algunos criterios que debemos de seguir cuando nosotros estamos presentando lo que son las plantas arquitectónicas. Bueno, nos vamos a ir ahorita primeramente a lo que es la rúbrica. El archivo que van a entregar es el archivo en AutoCAD, DWG. Debe de contener planta baja, planta alta, planta de azotea, planta de conjunto, fachadas, corte transversal y corte longitudinal. Dentro de esto deben de configurar sus unidades de inserción en metros, deben de generar un layout por cada plano. El papel es A1
Debe de contener simbología y solapa, es decir, los márgenes y su pie plano. El cuadro de datos debe de venir lleno correctamente porque ahora sí tenemos los datos para llenarlo, no como en las prácticas. Dentro de las capas deben de tener por lo menos lo que es la capa de ejes, trazo, cotas, sombreado, texto, mobiliario. Si quieren agregar más capas, pues bastante bien, qué bueno. Si no, por lo menos estas son con las que deben de cumplir. Ustedes van a configurar lo que son sus colores y deben de respetar los grosores de línea que acá les estoy indicando. En el caso de las líneas de corte, es de 1 milímetro, los muros 0.4, puertas 0.09 y todo lo demás 0.18. En el caso de las fachadas, el primer plano es de 0.4, segundo plano 0.3 y tercer plano 0.18. Ahora sí pasamos a los planos. Como ven, acá están todos los que ustedes van a trabajar, que es la planta baja, planta alta, planta de azotea, fachadas, cortes y planta de conjunto. Si ustedes observan, en cada uno de los planos yo les indiqué la escala con la cual van a configurar esa presentación. En el caso de la planta baja, debe de venir configurada en metros, escala 1 a 100. En el siguiente caso, planta alta, si nosotros observamos, tiene una escala de 1 a 75. Comparamos la planta baja con la planta alta. Vamos a observar que acá la planta alta, pues cabe perfectamente bien, hasta incluso le sobra unos espacios. Y la planta alta queda muy justa. Obviamente es el mismo dibujo. La planta baja con la planta alta tienen continuidad, pero pues nos queda configurado de esta forma precisamente porque utilizamos distintas escalas. ¿Cuál sería la escala más correcta? Pues obviamente de la planta alta. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando mejor la hoja. Pero bueno, la finalidad de estas prácticas es que ustedes también aprendan a configurar los distintos tipos de escala y por eso les estoy pidiendo el archivo DWG para que yo pueda verificar esa parte que pues en teoría ustedes ya trabajaron de cierta forma lo que son sus prácticas. Bueno, ¿dudas hasta acá? Continuamos. En esta sesión vamos a ver lo básico, cómo trazar lo que son ejes y muros. Y la próxima semana vamos a ver ya lo que es el detallado de los planos, que es agregar todo lo que es el mobiliario y generar lo que es la presentación, lo que son los alzados que creo que por ahí sí van a surgir algunas dudas. Bueno, iniciamos. Lo primero que debemos de hacer es configurar nuestras unidades. Nos vamos a ayudas de dibujo, unidades, y en este caso, como estamos trabajando un plano arquitectónico, casi siempre pues vamos a estar en metros. Mis unidades de longitud las estoy dejando a dos decimales, lo mismo que mis ángulos. ¿Ok? Aceptar. Ahora, lo siguiente sería ya iniciar a trazar. Para iniciar un trazo de un proyecto es bastante libre, es como nos vayamos acoplando a trabajar. Yo les voy a dar una recomendación, cómo es que yo trabajo, que veo que es la forma más sencilla para evitar ciertos errores. Si quieren trabajar de esa forma, está bien. Si ustedes tienen ya una forma distinta o más adelante se acoplan a otra forma, pues también es correcto. Acá ya es a cómo nosotros nos vayamos acoplando. Entonces, bueno, mi forma de trabajo es, obviamente, ir creando las capas de acuerdo a lo que vamos a ir ingresando. Entonces, lo primero que vamos a crear va a ser la capa para nuestros ejes. Voy a poner la A de arquitectónico y ejes. Y con eso pues ya queda. Lo siguiente es configurar el color. Acá los planos pues no se deberían de parecer. ¿Por qué?
porque cada quien va a poner sus configuraciones de color, entonces sería muy raro que yo encuentre dos trabajos que estén con las mismas capas, idénticas. En el caso de ejes, para mí, a mí me gusta usar el color gris para que al momento de imprimir sea un poco más tenue a las líneas que yo utilizo de trazo. Luego seleccionamos lo que es el tipo de línea, de acuerdo a la normativa que nos marca lo que son tipos de línea que vimos al principio. Acá pues, le tengo que dar cargar y voy a escoger el tipo de línea que voy a utilizar. En este caso, como son ejes, la norma nos dice que debe ser línea punto línea. Aceptar. Y como ven ya acá, cambió el nombre del tipo de línea. Lo siguiente es el grosor. Entonces el grosor, ahí les marqué en la rúbrica cuál va a ser el grosor de la línea. En este caso es punto 18. Aceptar. Y ya quedó configurada mi capa para ejes. Ahora, lo siguiente sería regresar al plano. ¿Qué les recomiendo? Si pueden tenerlo impreso o si pueden tenerlo en algún otro dispositivo, de tal forma que ustedes puedan estar viendo el plano y puedan estar trabajando. Pues ahorita pues vamos a regresar acá a mi presentación y vamos a empezar a trazar estos ejes. Una norma que debemos de seguir es que los ejes, cuando nosotros los enumeremos, siempre iniciamos de arriba hacia abajo. Y en el caso de las letras, siempre iniciamos de izquierda a derecha. Es decir, acá va a cambiar ya en nuestro plano. Acá nos quedaría A, B, C, D, E. Y ahorita, pues, lo que vamos a trazar, pues van a ser todos los ejes. Y después de eso empezaremos a trazar lo que son los muros. Bueno, ¿cómo debiéramos hacer el trazado de estos ejes? En un papelito nosotros podemos anotar todos los ejes, por ejemplo, acá, el eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12, y escribir cuál es la separación que tenemos. Para interpretar este plano, vamos a ver que tenemos acotaciones por todos los extremos. ¿Por qué? Porque son muchos elementos que debemos de acotar y no podríamos ponerlo solamente de un lado porque probablemente se nos amontonaría demasiado las cotas y podríamos dejar de ver algunos elementos. Incluso acá en este plano, si ven, ahí se juntaron un poco las cotas, pero bueno, aún se pueden distinguir, es punto 15 y punto 20 de separación. Bueno, acá tiene lo que es la cota general, que es el ancho, en este caso son 10 metros, y el largo 20. Tenemos el acotado de los elementos internos, por ejemplo, acá, las que están acá en las cotas intermedias. Acá podemos ver la acotación de lo que es el ancho de muro y algunos otros elementos, por ejemplo, acá 30 centímetros esta proyección de volado, entre otros elementos. Y la última, pues es la acotación de nuestros ejes. Una cosa importante que debemos de ver es que los ejes, como su nombre mismo lo está diciendo, estos van a eje. Por ejemplo, esto, si yo trazara algo y tomara de referencia este punto de acá del muro, voy a marcarlo tantito con este color. Creo que ahí ya se distingue bien. Eso sería apaño. Pero en este punto, que es justamente el punto medio, creo que sí se alcanza a ver la línea amarilla, acá donde estoy marcando, es en medio del muro. A eso nosotros le llamamos a eje. ¿Qué pasa si yo me empiezo a desplazar? Voy a mover tantito acá el plano. Y como vemos, esta cota, las intermedias, nos están marcando las dimensiones pequeñitas que tenemos dentro del plano. Y las terceras cotas nos están marcando las dimensiones de nuestros ejes. Entonces, si ven,
Los ejes están a paño. Voy a recorrerme un poquito más hasta el eje. Si ven, la línea amarilla coincide con el eje, que son las cotas que están más próximas al plano. Y si vemos en el plano, pues pasan justamente en medio de nuestros muros. Y las otras cotas están a paño, es decir, nos sirven para pues, conocer todas las medidas de lo que son los elementos pues, que está teniendo lo que es el plano. Entonces, eso es importante siempre verificar, no nos vayamos a confundir y luego se nos pierdan por ahí 15, 20, 30 centímetros por tomar mal alguna de las dimensiones. Bueno, lo siguiente sería ir viendo cuánto mide pues cada uno de nuestros ejes. Por ejemplo, vamos a empezar a trazar los tramos, que son los ejes donde los tenemos numerados. Y vemos, el primer eje del segundo eje tiene una separación de 50 centímetros. Y ese eje tendría aproximadamente una longitud de 10 metros. Entonces me voy acá al programa de AutoCAD. Ya seleccioné acá mi capa, que esté activada esta capa de ejes, porque si no va a salir con otro color. Y trazo la línea. Activo el orto, que está por acá. Y como el plano me decía que son 10 metros de ancho, le voy a colocar un poquito más, les decía. Entonces va a ser 12, porque más adelante voy a hacer algunos cortes. Y Enter. Ahora, ¿qué observo? Veo que parece que fuera una línea continua. No parece la línea que yo configuré en las propiedades de AutoCAD. Bueno, no es que no esté configurada. Verifico acá y veo que todo está por capa. Entonces, está bien. Lo que pasa que la escala de la línea no es la adecuada para el tamaño que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para que se vea tal cual como yo la seleccioné? Clic derecho, propiedades, y acá donde dice escala, la escala pues es 1, le voy a poner un valor más pequeñito para que se puedan mostrar todos los elementos. Por ejemplo, 0.02. Enter. Y como ven, ahora sí, ya se ve diferente y ya es el tipo de líneas que nos marca la normativa que se debe de usar para lo que son ejes. Bueno, decíamos que la separación del eje 1 y el eje 2 eran de 50 centímetros, si no me equivoco, aquí está, 50 centímetros. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para trazar mi siguiente línea? Voy a utilizar acá la herramienta desfase, selecciono la línea, desfase, y escribo la dimensión que quiero que se desfase. En este caso es 0.5, Enter, y indico hacia dónde, si hacia arriba o hacia abajo. En este caso es hacia abajo. Doy un clic, Escape, y ya me quedó mi segundo eje. Ahora, ¿qué hago? De nuevo, voy a mis planos y veo cuál es la separación que tendría del eje 2 al eje 3. Bueno, acá no tengo eje 3, lo busco en el otro lado, aquí sí está. Entonces veo que a partir de lo que es el eje 2, vamos a trazar una línea como referencia para no perdernos. A partir de lo que es el eje 2 y 3, tenemos una separación de 3.10 metros. Entonces, eso mismo es lo que vamos a trazar en AutoCAD. A ver, regreso a AutoCAD. Y decíamos que era 3.10, ok. De nuevo, selecciono la línea, que sería la línea 2, selecciono la herramienta desfase y voy a colocar la dimensión a desfasar, que sería 3.10. Enter. Y indico si mi desfase sería hacia arriba o hacia abajo. Obviamente ahorita vamos hacia abajo. Escape. Y ahí ya nos quedó lo que es la línea. Haríamos, una vez que ya tenemos trazadas todas nuestras líneas,
vamos a colocar lo que es el símbolo de ejes, que está por acá. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Sí, profe. Ok. Entonces, el símbolo de eje nos dice que mínimo pues, es un circulito y dentro colocamos ya sea la letra o el número. Entonces, es lo que vamos a hacer acá en el programa. A ver, ya estoy en AutoCAD, me dicen si lo están viendo. Selecciono la herramienta círculo y acá pues voy a empezar a trazar esos elementos. Entonces, voy a hacer un círculo de aproximadamente 0.30 de radio. Ahí está. Y le voy a insertar un texto. Este es el texto. Trazo, doble clic. Y le voy a poner la letra, el número 1. Doy clic fuera y ya quedó. Bueno, ahora otra cosa, vemos que el número queda desproporcionado de acuerdo al símbolo. Entonces, selecciono el número, doy clic derecho, propiedades, y puedo cambiarle el tamaño acá donde dice texto. Entonces acá a la altura me dice que es 2.5, por acá le puedo poner 0.20 de altura, por ejemplo. Enter, y como vemos, ahí ya cambió en automático. Solo quedaría seleccionar el número, me acerco un poquito y lo ubico o lo centro pues justo donde yo considere. También puedo configurar el tamaño del número dando doble clic, selecciono el elemento y lo puedo cambiar en esta parte, abajo de anotativo. Bueno, ahí ya está punto 2 porque lo acabo de configurar, si no hubiera aparecido 2.5 como hace rato. Una vez que ya tracé este elemento, lo siguiente que yo haría es seleccionar los dos elementos, seleccionar la herramienta copiar, me va a pedir un punto base que voy a seleccionar el punto final de esta primera línea y simplemente haciendo clics en los puntos finales de las otras líneas ya puedo ir copiando todos estos elementos. Okay. Enter, y como ven ahí pues ya quedó. Lo siguiente pues sería modificar, ¿no? Entonces acá esto sería el eje 2 y por acá tendría lo que es mi eje 3. Bueno, después de esto me voy a apoyar de una línea auxiliar. Activo mi orto. Acá. Y ok, 10 unidades porque es lo que van a medir nuestros muros. Otra línea auxiliar. De nuevo, otra línea para que me quede pues un pequeño tramito indicándome esa parte del eje. Una línea más por acá. Ok. Y ahora voy a cortar los elementos que tengo excedentes, que serían estas partes centrales. Obviamente ustedes van a tener ya sus 12 ejes. Ahora sí puedo borrar estas líneas que me sirvieron de ayuda. Ahorita ya no me sirven más. Y acá también voy a cortar en la parte interna de las cotas para que se vea bien este dibujito. Selecciono todos los elementos, herramienta cortar, simplemente doy clic sobre lo que deseo cortar. Acá quito el excedente y como ven, ahí ya tengo lo que son mis líneas de eje. Obviamente ustedes tendrían 12 líneas horizontales y aplicaría lo mismo para la parte de lo que van a ser las líneas verticales. Sería colocar lo que son las acotaciones, que usualmente esto lo hacemos al final, pero en este caso
una vez que tengamos trazados los ejes, lo vamos a hacer de inmediato. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para verificar que las dimensiones que trazamos sean las correctas. Muchas veces cuando estamos iniciando, se nos duplica a veces alguna línea o se nos desfasa con otra cantidad y pues ya sería un completo desastre darnos cuenta ya al final que tenemos todos los muros, porque tendríamos que pues, hacer un corte y estirar o recortar, y eso pues nos quitaría mucho tiempo. Entonces es mejor darnos cuenta desde un inicio si es que llegáramos a tener algún fallo. Entonces empezamos a acotar acá con las cotas lineales. Selecciono la acotación y bueno, voy a acotar esta primera parte. Bueno, acá ya empezamos a ver algo raro, que esa cota pues tampoco está acorde al tamaño que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo le hacemos para corregirla? La seleccionamos, le damos clic derecho, propiedades, y en la parte de líneas y flechas vamos a cambiar. Ahí tiene una altura de 2.5 unidades. Le vamos a poner punto 20, que fue la altura que seleccionamos para el texto de nuestros ejes. Además de eso, hay partes donde este elemento trae desfases. Le vamos a colocar 0 en el desfase. 0. ¿Ok? Luego nos vamos al texto y acá también la altura le ponemos punto 20. Enter. Al desfase le colocamos 0. Enter. Y bueno, sería eso. Podemos modificar algunas otras cosas para que ya, así como estamos configurando esa cota, simplemente igualemos propiedades y ya todas las demás cotas nos queden igual. O pues ya con estos cambios que hice, pues ya estaría bien. Bueno, entonces como ven, ahora sí, esa cota pues ya quedó acorde. Ahora lo siguiente sería acotar todo lo demás. Pues voy a acotar un poquito rápido. Bueno, mucho cuidado al momento de acotar. Fíjense que estén seleccionando los puntos exactos. A veces por error seleccionamos algo que no es. Bueno, una vez que ya tengo todas mis cotas, simplemente selecciono la que configuré, propiedades, igualar propiedades, y selecciono todas las demás. Ahora lo que voy a hacer es que todas estas las voy a desplazar a la altura de esa primera. Bueno, por ahí lo desplacé mal. De nuevo, desplazar. Punto base. Y ahora sí quedó bien. Bueno, ya acá si queremos podemos acortar esta parte, si no nos gusta. También lo podemos quitar. O lo podemos dejar, no pasa nada. Ya esto es más a la parte estética de cómo nos estemos acostumbrando. Pues por acá también vemos que esta cota se nos está sobreponiendo. Lo que podríamos hacer sería ya sea desplazar o ajustar las propiedades de esta cota. Por ejemplo, acá nos vamos de nuevo a lo que es el texto. Texto. Y tipo de cota, pues acá está en horizontal. Podríamos cambiarlo a vertical o podríamos modificar esta parte sobre primera línea, segunda línea o sobre la línea de referencia. Entonces voy a dejarlo así. Y de nuevo, todas estas cotas las voy a ajustar, alineándolos con este elemento. Ok. Y como vemos, ahora sí, ya tenemos acá todo esto acotado. De esa misma forma, acotaríamos en la parte vertical. Teniendo esto, ya pueden iniciar a trazar lo que son las plantas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero iniciar con lo que es mi planta baja, pues lo que voy a hacer es verificar
¿Qué ejes tengo? En este caso veo que tengo el A, B, C, D, E, H, I. No tengo el F ni el G, que en este caso corresponderían al C y D. Entonces lo que voy a hacer en mi dibujo es este mismo eje me lo voy a copiar, control C, control V, y voy a quitar los ejes que no me sirven, que en este caso es el C y el D, que son estos dos. Voy a borrar los ejes completamente, suprimir, voy a borrar estas cotas y voy a poner la cotación entre E y B. Igualo propiedades. Ok, ahí está. Veo de E a B son 345. Voy a checar en el plano base. ¿Qué sería este? Y como veo son 345. Veo en el otro sentido. Acá ya desconfiguré mi escala. En la parte inferior también tenemos ejes, entonces hay que ver esa parte, cuáles ejes tengo y dejar solamente esos. Y acá en el otro sentido, pues tengo 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, pero por acá tengo los otros, entonces voy a dejar estos mismos del lado derecho, que es de 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Voy a mi dibujo y dejo el 1, 2, este no. Elimino este. Ocho, 10, 11 y 12, que son los que tengo. Hago lo mismo acá del lado derecho, dejo los que son, lo mismo en la parte inferior. Acá borré las dos líneas, porque si vemos acá en el, en el plano base, pues tampoco tengo esos ejes acá, intermedios, nada más tengo de E a H. Entonces por eso los borré, porque de todas maneras no los estoy ocupando. En este lado sí voy a ocupar los otros, entonces por eso acá los que borré acá intermedios, pues esos no borré, porque de este lado sí los voy a ocupar. Bueno, una vez que ya tengo esta rejilla, a partir de esta rejilla ya puedo empezar a trazar mis muros. Pues para poder trazar mis muros, lo que voy a hacer es agregar lo que es mi capa para lo que son muros. Entonces vamos a trazar, hacer unas líneas de muro para que vean cómo van a ser ustedes. Pues, por ejemplo, voy a trazar todo el contorno. Si vemos acá tenemos esta línea, va desde el eje 1 hasta el eje 12. Se los voy a mostrar mejor en la rúbrica, creo que se ve mejor. Ok, ahí está. Si vemos, acá esta línea está en el eje A de 1 a 12. Otra cosa más, ese muro, acá me dice el plano que tiene un espesor de 15 centímetros. Entonces voy a trazar eso. Hay dos formas de hacerlo. Uno es crear mi capa para muros. A ver, es arquitectónico, muro. Bueno, simplemente lo voy a dejar así. Color de línea. En este caso, el color de línea lo voy a dejar blanco. Aceptar. Y mi tipo de línea, pues aquí sí va a cambiar. Va a ser una línea sólida. Aceptar. Me voy a regresar a mi rúbrica.
porque me dice que mis líneas de muro deben ser de 0.4 milímetros de grosor. Entonces acá, grosor o espesor de la línea, 0.4, aceptar, y voy a cerrar acá. Ahora, vamos a ver una forma de cómo hacerlo. Una de las líneas, decíamos, que va a lo largo de todo este eje, en el eje A, del tramo 1 a 12, es decir, todo. Lo que voy a hacer es desfasar de ese punto. Me dice que yo precise un punto base y mi distancia de desfase. Como son 15 centímetros, sería 0.15. Pero como estoy desfasando desde el centro, ese 0.15 lo divido entre 2 y mi distancia sería 0.75. Perdón, 0.075. Enter. Y desfaso hacia la derecha y nuevamente a la izquierda. Ahora, estas líneas pues no están en la capa que debieran. Lo que voy a hacer es seleccionar las dos líneas y pasarlas a la capa de muro. Y como ven, ahí ya quedó lo que es mi línea para lo que son muros. Voy a hacer una línea más. Voy a hacer esta línea, que es la parte inferior, y como veo, pues va está en el tramo 12 y su longitud va desde A hasta I, es decir, todo el elemento. Me voy acá a AutoCAD y hago lo mismo. Voy a desfasar esta línea, 0.075, hacia afuera, y ahí está. Lo voy a pasar a la capa que es. No me olvido de eso porque si no, después, si lo dejo al último, me puede crear confusión con mis líneas de eje. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Acá, pues no está tal cual como el dibujo. Entonces, lo único que hago es alargar estas líneas. Voy a ver mi rúbrica. Vean cómo está la esquina. Regreso y simplemente selecciono todo, recortar. Y ahí quedó. Bueno, como vemos acá hay una variación entre esta línea porque fue precisamente por la escala. Si vemos los planos originales, las líneas que están en el centro de los muros son las líneas de eje. Me voy a acercar un poco para que ustedes lo aprecien. Son las líneas de eje que tenemos, nada más que al imprimir salió con otra escala. Entonces es lo que voy a respetar. Y aquí en mi dibujo pues sería eso lo que yo tendría, mis líneas de muro y mis líneas de eje. Y de esta misma forma voy a realizar todos los trazos de muro para los demás elementos hasta lograr tener pues todos mis muros. Vamos a dejar al último vamos a cortar la parte donde estén las ventanas, como es este caso, donde están las puertas. Todo esto lo vamos a dejar al último, junto con la inserción de lo que van a ser los bloques del mobiliario, sombreados, rótulos, pero bueno, ya esa parte la vemos la siguiente semana junto con lo que va a ser las fachadas y los alzados.